Para empezar vamos a realizar el lavado de manos. Esto nos ayuda para una buena higiene hacia el paciente y para el fisioterapeuta mismo. El músculo peroneo largo. Este músculo se inserta en la cabeza y en los 2/3 laterales del peroné y desciende hasta insertarse en el borde lateral del primer metacarpiano y cuneiforme medial. Este músculo está inervado por el nervio peroneo superficial L4-AS2 y la acción de este músculo es la flexión plantar de tobillo y la eversión. Aquí podemos observar el músculo. Músculo semitendinoso. Este músculo se origina en la tuberosidad isquiática y va a descender hasta insertarse en la diáfisis medial de la tibia. Este músculo está inervado por el ramo tibial del nervio ciático L5 a S2 y la función de este músculo es la flexión de la rodilla y la extensión de la cadera. Para poder evaluar este músculo le vamos a pedir, o para mejor dicho, observar este músculo, le vamos a pedir al paciente que realice una flexión de la rodilla mientras nosotros ponemos presión. Aquí podemos observar el músculo. Músculo aductor largo. Este músculo se origina en la cresta y la sínfisis del pubis y va a descender hasta insertarse en el tercio medio del labio medial de la cresta áspera del fémur. Este músculo está inervado por el nervio obturador L2 a L4 y las acciones de este músculo es la flexión de la cadera y la aducción de la cadera. Aquí podemos observar al músculo. Músculo sóleo. Este músculo se origina en la superficie posterior de la cabeza del peroné y en el tercio proximal del cuerpo del peroné. De ahí va a descender hasta insertarse en la superficie posterior del hueso calcáneo por medio del tendón de Aquiles. Este músculo está inervado por el nervio tibial S1 a S2 y como es un músculo profundo se encuentra por debajo del músculo gemelo. Aquí podemos ver el músculo gemelo y como es un músculo profundo el sóleo no lo podemos ver fácilmente. Músculo glúteo medio. Este músculo se origina en la superficie externa del ilion entre la línea glútea anterior y posterior y va a descender hasta insertarse en la superficie lateral del trocánter mayor del fémur. Este nervio está inervado por el nervio glúteo superior de L4 a S1 y la función o la acción que va a realizar este músculo es la abducción de la cadera. Al realizar esta acción podemos palpar fácilmente el músculo. Músculo redondo menor. Este músculo se origina en el borde superior lateral de la escápula y va a ascender a insertarse en el tubérculo mayor del húmero. Este músculo está inervado por el nervio axial C5 a T6 y la función o la acción principal de este músculo es la rotación externa del hombro. Aquí podemos observar, no tan fácil, pero al palpar sí podemos sentirlo al músculo. El músculo braquial anterior. Este músculo se va a originar en la mitad distal de la superficie anterior del húmero y se va a insertar en el cúbito en la tuberosidad y apófisis coronoides. Este músculo está inervado por el nervio músculo cutáneo de C5 a C6 y la acción de este músculo es la flexión de codo. Aquí podemos observar al músculo.
El músculo extensor radial corto del carpo. Este músculo se origina en el epicóndilo lateral del húmero y va a descender por detrás por la parte posterior del antebrazo y por encima del radio, y se va a insertar en el tercer metacarpiano. Este músculo está inervado por el nervio radial C5 a T1 y la acción de este músculo es la extensión de la muñeca. En este caso, para poder palpar el músculo, le vamos a pedir al paciente que realice la acción con un poco de fuerza y presión. Aquí podemos palpar al músculo o sentirlo. Músculo pronador redondo. Este músculo se va a originar en la cabeza humeral distal, en el epicóndilo medial, y también se va a originar en la cabeza cubital. De ahí va a descender y se va a insertar en el tercio de la cara lateral del radio. Este músculo está inervado por el nervio mediano C6 a C7 y la acción de este músculo es la pronación del antebrazo. Aquí, al realizar esa acción, podemos palparlo fácilmente al músculo. Músculo flexor radial del carpo. Este músculo se origina en el epicóndilo medial del húmero y va a descender por la cara anterior del antebrazo y se va a insertar en el segundo y tercer metacarpiano. Este músculo está inervado por el nervio mediano C5 a T1 y la acción o la función de este músculo es la flexión de la muñeca. Aquí, al realizar esta acción, podemos palpar o sentir el músculo. Músculo escaleno anterior. Este músculo se origina en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de C3 a C6 y va a descender y se va a insertar en el tubérculo escaleno de la primera costilla. Este músculo está inervado por el nervio raíces C3 a C6 y la acción de este músculo es la flexión e inclinación ipsilateral de la columna vertebral. Para poder palpar este músculo, le pedimos al paciente que gire el cuello y haga una flexión de cuello. Ahí podremos observar o palpar justamente el músculo escaleno anterior. Músculo trapecio, fibras inferiores. Este músculo se origina en los procesos espinosos de T5 a T12 y se inserta en la raíz de la espina de la escápula o tercio medial de la misma. Este músculo está inervado por el nervio accesorio y para poder palpar el músculo le pedimos al paciente que realice una abducción de hombro a unos 45 grados y nosotros opondremos una presión o fuerza para poder palpar la zona del músculo. Una vez puesta la presión al paciente, podríamos palpar fácilmente el músculo. Músculo transverso del abdomen. Este músculo se origina en la superficie de los cartílagos costales de la séptima a la 12ª costilla. También en los 2 tercios anteriores de la cresta ilíaca y en el 1 tercio lateral del ligamento inguinal. Y se va a insertar en la cresta púbica y pubis. Y también se va a insertar en la línea alba, la línea que divide la parte derecha de la parte izquierda. Este músculo está inervado por el nervio intercostal T7 a T12, el nervio ilio-hipogástrico y el nervio ilio-inguinal. La acción de este músculo es la rotación y flexión del tronco y además la flexión lateral del tronco. Músculo dorsal ancho. Este músculo se origina en el ángulo inferior de la escápula, también en las costillas de la 9 a la 12ª y en la apófisis espinosas de T7 a T12.
y se inserta en la cresta del tubérculo menor del húmero y en el espacio intertubercular del húmero. Este músculo está inervado por el nervio tóraco-dorsal y su acción es la extensión del húmero, la abducción y la rotación interna.